Buenos días, como estudiante de la Universidad Técnica de Cotopaxi, actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de la carrera de Gestión de la Información Gerencial y cumpliendo con la actividad académica de la asignatura de Identidad Cultural, vamos a entrevistar a un familiar cercano, en la cual trataremos la temática ¿qué tanto conocemos los ecuatorianos de la identidad cultural? Para lo cual tengo el gusto de presentar a mi primo Javier Velastegui, en la cual responderá. Muy buenos días, José Luis. Claro, estoy aquí para responder a cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas y en lo que te pueda ayudar. Listo, empezamos. ¿Qué es para usted la identidad cultural? Identidad cultural para mí, bueno, yo entiendo que es como una persona se desenvuelve en un pueblo, o sea, como sus reglas, su comportamiento, es como se identifica esa persona en una comunidad. ¿En qué grupo racial se identifica? ¿Blanco, negro, mestizo, indígena, monturio u otros? Mestizo. ¿Debido a qué? Debido a que por el cruce que hubo entre los españoles y los ecuatorianos, simplemente viene ya nuestras raíces. Listo. ¿Y tus padres, digamos, de dónde son? Mis padres son de aquí de Ambato, de la parroquia Atahualpa. Listo. ¿Usted cree que la llegada de los españoles a América agregó nuevas costumbres y tradiciones culturales? Sí, Como, una de ellas es la religión. Eh, con ellos trajeron lo que es la Biblia, la medicina específicamente en la religión que lo mencionas, ¿qué religión? católica. También mencionaste la medicina. ¿En qué nos ha venido a ayudar? Eh, Así como trajo la medicina, también vinieron las enfermedades. Ujú. Entonces, para cada enfermedad ellos trajeron, digamos, un tratamiento. Pero digamos, aquí también hubo la medicina natural y ellos, ¿a qué clase de medicina te refieres? Ellos trajeron la medicina, la química. Listo. ¿Qué costumbres de nuestros aborígenes permanecen vigentes en la actualidad y cuáles practican en la familia? Los finados, la más conocida. O sea, ¿eso en relación, digamos, se mantiene intacto o ha habido alguna variación? Con el tiempo ya ha habido cambios. ¿Y eso aún lo practican en la familia? Sí, te podría decir porque como todavía tengo mis abuelitos, entonces desde ahí ellos todavía hay esa costumbre de hacer, digamos, en finados la colada morada, con las huevas de pan, entonces creo que esa tradición todavía va a seguir de largo. ¿Usted considera que las tradiciones culturales de los ecuatorianos son respetadas por los habitantes y difundidas a través de las nuevas generaciones? Sí, una de ellas es la Navidad, Semana Santa, los finados. Digamos, aún siguen vigentes, pero ha habido alguna variación en las mismas. Sí, ahora la gente lo hace más comercial. Específicamente en cuáles. Navidad. O sea, ya no es como generaciones atrás, digamos, más en familia. No, ahorita lo que lo que como les explico, es comercial. Todo sacan, es para ganarse ahora es dinero, O sea, ahora hablamos más enfocado en lo económico lo y económico. listo. ¿Conoce sobre los derechos que el Estado ecuatoriano garantiza a los pueblos o comunidades indígenas? Sí, ¿Podrías detallarlo? uno de ellos es el derecho a la educación, a una familia, derecho a la libertad de expresión. Digamos, ¿hay libertad de expresión con este Estado? Con este estado sí, tú puedes dar tu opinión, expresarte libremente. Digamos, antes, digamos, no Anteriormente había. con la presidencia de Rafael Correa no se podía decir lo que uno piensa. Digamos, su opinión no hacían válida. Tú decías las cosas como son y por allá te caía una demanda, un juicio. O sea, eras perseguido en pocas palabras. Exactamente. Listo. Considerando que las clases sociales diferencian el ingreso económico familiar, ¿a qué clase social pertenece? Teniendo en cuenta alta, media, media baja y baja. Media. ¿Debido a qué das esa valoración? Mm, Tengo un sustento puedo alimentarme, puedo estudiar, tengo cómo vestir. Digamos, vives cómodamente y sin que te haga falta algo. Se podría decir que sí. Listo. ¿En qué clase social ubicaría a los campesinos, agricultores, trabajadores, informales, obreros? ¿Qué? Media.
¿Debido a qué haces la valoración? Eh, eh, Debido a que la mayoría de gente del campo trabaja, tiene un sustento económico, tiene de dónde alimentarse. Digamos, eso en los agricultores y campesinos, y en los trabajadores informales y obreros. Bueno, en los informales se podría decir media baja, ¿Por qué lo haces esta relación? porque ellos salen a recorrer para ganarse tal vez $1. Ellos no, ¿cómo te explico? Ellos salen, ellos recorren, pues, se puede decir kilómetros por vender a veces frutas o vender así cosas que la gente necesita. Digamos, pero tú mencionaste a los campesinos y agricultores, digamos, ellos son la mano de obra y los trabajadores informales son los que hacen la reventa. En pocas, ¿quieres decir eso? Se podría decir que sí, Pero ¿por qué crees que se da esto? porque el campesino vende directamente Ujú. y el, digamos, se puede decir el revendón, que ¿Qué sería piensas? el comerciante informal, Ujú. ellos no saben si van a perder o van a ganar. Pero en esto van a lo seguro que siempre existir un margen de ganancia. Sí, pero tú no sabes cómo va a estar cómo va a estar la economía en ese momento. Tú no sabes si al momento que tú compras, digamos, tú vendes un saco de papas en unos $15 Ujú. y ellos, tal vez, ellos piensan que, digamos, de los $15 que ellos invierten, ellos piensan que van a sacar unos 20. Pero ¿qué tal si al siguiente día la papa baja? Entonces los consumidores ya saben. Ujú. Entonces ellos tal vez intenten recuperar su dinero, pero al mismo tiempo pueden perder. Listo. Los dueños de empresas, políticos, banqueros, ¿a qué clase social pertenecen? Alta. ¿Por qué? Ellos económicamente ganan bien, tienen un estatus económico alto. ¿Cómo te explico? Ellos, un banquero, por lo bajo ellos, digamos, un campesino hace un préstamo, ellos tienen ya una tasa de interés fija, entonces ellos nunca van a perder, siempre se van a mantener. O sea, pero digamos, haces mención al campesino, pero con esta, digamos, en la actualidad, ¿cómo crees que ellos ayudan? O también igual explotan a las personas para generar sus Eh, recursos económicos. Ellos nunca pierden, siempre generan ganancias. Como te explico, si un campesino hace un préstamo Ujú. y él no tiene para pagar, el banco siempre te va a pedir una escritura, se podría decir, un sustento donde que el préstamo que tú le das, si no te pagas, tranquilamente tú vas como dueño del banco, vas y como tú tienes, digamos, tienes escritura de un terreno, siempre vas y rematas, nunca pierdes. O sea, pero entonces digamos que se enriquecen a costillas de los pobres y Exactamente. Un banquero jamás pierde. listo. Muchas gracias. Agradecemos por la colaboración y hasta la próxima. Buenas noches, mi nombre es Daisy Lema, estudio en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de la carrera de Gestión de la Información Gerencial. El día de hoy me encuentro con mi mamá, la señora Doris. Buenas noches. A quien le voy a realizar una entrevista para identificar qué tanto conoce acerca de la identidad del Ecuador. Dígame por favor, ¿qué es para usted identidad cultural? Para mí es la identidad de los pueblos, las costumbres, tradiciones, idiomas, vestimenta, según tengo entendido es eso para mí. Y según usted, ¿qué idioma es el que más le caracteriza a las personas aquí en Ecuador? Por lo general es el quichua, viene de los pueblos, digamos, ancestrales, tiempos antiguos por lo general, era más el quichua y se conserva un tanto, no tanto ya, ahora es más el idioma castellano o el español, y era el quichua. Ya. ¿En qué grupo racial usted se identifica? ¿Blanco, negro, mestizo, indígena, montubio o algún otro tipo? Mestizo, ¿Por qué? mestizo. Porque, o sea, somos descendencia de identidad de personas, ¿cómo te puedo decir? Personas, o sea, de razas
cruzadas, digamos así, ya, razas cruzadas, entonces por ese hecho somos personas mestizas y bueno, también un tanto indígenas porque nuestras raíces también son de indígenas prácticamente. Sus papás, ¿de dónde son? Bueno, mis padres son, mi padre específicamente es de Salcedo y mi madre es de la Tacunga, pero viven, o sea, ellos nacieron allá, pero vivieron en su mayoría de edad, digamos, aquí en Quito. Ya. Otra pregunta. ¿Usted cree que la llegada de los españoles a América agregó nuevas costumbres y tradiciones culturales? Sí, sí, porque, bueno, según relata la historia, la llegada de los españoles prácticamente obligó a los indígenas a coger muchas costumbres. ¿Algún ejemplo de alguna costumbre? La religión, en sí la religión, más les obligaron a la religión, digamos, católica, porque nuestros indígenas antes adoraban es a la naturaleza. Entonces, es así, según relata la historia. Ok. ¿Qué costumbres de nuestros aborígenes permanecen vigentes en la actualidad y cuáles practica usted en su familia? Costumbres. Mm, bueno, anteriormente las costumbres que tenían nuestros padres, o sea, nos referimos más a las que diría a los platos típicos, la comida, porque de ahí así practicar alguna costumbre antigua, no Ya hemos no, tenido. se ha ido perdiendo. Se ha ido, ¿Verdad? ajá. ¿Y en su familia practica eso? No. Bueno, el plato típico, por lo general, lo que más antes les gustaba, el cuisito. Eso es lo que más, eso sí se sigue haciendo, platos típicos. ¿Usted considera que las tradiciones culturales de los ecuatorianos son respetadas por sus habitantes y difundidas a las nuevas generaciones? No, aquí en la ciudad ya no. En el campo podríamos decir que sí, en tanto a la vestimenta, al idioma, las tradiciones, pero en el campo. Pero aquí en la ciudad como que se ha ido perdiendo y se ha perdido esas costumbres. ¿Y por qué cree que se debe, o a qué se debe eso? Yo creo que ¿cómo te puedo decir? Por lo que se va escalando socialmente. O sea, la sociedad te impulsa eso a que vayas perdiendo tu identidad, tal vez por tus amistades o tal vez porque ya van dejando muchas cosas, por ejemplo, el idioma mismo. ¿Y a quién quiere hablar tuyo? Entonces quiere la gente, la moderna incluso, quiere hablar ya, ponte otro idioma, el inglés, francés. O sea, ya quieren hablar otros idiomas, pero ya no es nuestra costumbre prácticamente, nuestras raíces, diría yo. Se van modernizando, como así quien es, diría. así es. Ya. ¿Conoce usted sobre los derechos que el Estado ecuatoriano garantiza a los pueblos o comunidades indígenas? No, realmente no conozco eso, que haya garantías del Estado, aunque dicen que sí, pero usted no sabe de eso. No. Bueno. Considerando que las clases sociales diferencian el ingreso económico que tiene cada una de las familias, ¿a qué clase social pertenece usted? ¿A la clase alta, media baja o baja? No, yo me considero a la media. Clase media. Clase media. ¿Por qué? Porque no estoy tan alto ni tan bajo, diría yo. O sea, estoy más o menos en un nivel estable. Más o menos. Sí, tiene estabilidad. Ajá, tengo estabilidad, exactamente. Ya. ¿Usted en qué clase ubicaría a los campesinos, agricultores, trabajadores informales, a los obreros? ¿Cómo dijiste la pregunta? ¿En qué clase social ubicaría usted a los campesinos, agricultores, trabajadores informales, a los obreros? ¿En qué clase social? Clase social a ellos. ¿Qué te diré? No, tampoco en media baja podría ser, pero tampoco en la baja. Porque hay veces que mejor personas del campo con su trabajo mejores tienen más estabilidad económica. Eso en cuanto a los campesinos y agricultores, porque también están los trabajadores informales y los obreros.
Bueno, en ese caso a esas personas sí se diría que estarían un poquito más bajos ellos, porque imagínate si son comerciantes, entonces viven el día a día. Ujú. Y por otra parte, a los dueños de empresas, a los políticos, a los banqueros, ¿a qué clase social pertenecen ellos? Ellos ya están en la clase alta, ellos ya están en la clase alta por el mismo hecho de que están en un lugar, digamos, que garantiza ya la economía de ellos, entonces ya no tienen la necesidad que tenemos prácticamente el pueblo. Mm. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a esta entrevista. Le agradezco muchísimo por su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Katy Manzano. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista y me va a ayudar mi primo. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos. Vamos a hablar sobre el tema de qué tanto conocen los ecuatorianos sobre la identidad cultural. Y vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué es para usted la identidad cultural? La identidad cultural para mí es el idioma, la cultura, la tradición que cada pueblo indígena practica y posee. Ya. ¿En qué grupo racial se identifica? ¿Blanco, negro, mestizo, indígena, montubio u otros? Pues me considero un indígena, ¿Por qué? porque ya que mis padres son oriundos de la provincia de Cotopaxi, entonces me considero un indígena más del Ecuador. Gracias. ¿Usted cree que la llegada de los españoles a América agregó nuevas costumbres y tradiciones culturales, por ejemplo? Claro, nos dejaron, por ejemplo, el idioma, eh, la religión católica, ¿A qué idioma se refiere? al idioma español, ya que nosotros los indígenas solo practicábamos el quichua. Gracias. ¿Qué costumbres de nuestros aborígenes permanecen vigentes en la actualidad y cuáles practican en la familia? Pues en mi familia practicamos que cada día de los difuntos nosotros llevamos alimentos, los repartimos con nuestros amigos, vecinos y familiares. Gracias. ¿Usted considera que las tradiciones culturales de los ecuatorianos son respetadas por sus habitantes y difundidas a las nuevas generaciones? ¿Por qué? Claro, son respetadas porque son culturas ancestrales que aún las seguimos manteniendo firmes, ya que son culturas que nuestros abuelos nos dejaron. ¿Y usted a un futuro con sus hijos, sobrinos, les inculcaría sus costumbres y tradiciones? Claro, yo sí les enseñaría, les mostraría, porque no quiero que se acabe y que dejen de conocer la cultura que nosotros tenemos. Que se conserve la cultura. ¿Conoce sobre los derechos que el Estado ecuatoriano garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo? Claro, el derecho a la educación, que ya que cada niño, niña, adolescente indígena tiene derecho a estudiar para poder tener un futuro estable. Ya que en la actualidad existen profesores que son indígenas y enseñan en su propio idioma. 7. Considerando que las clases sociales diferencian el ingreso económico familiar, ¿a qué clase social pertenece? ¿Alta, media, media baja o baja? Pues pertenezco a la clase social media, ya que tengo lo necesario para poder sustentar a mi familia y poder sustentarme yo. Gracias. ¿En qué clase social ubicaría a los campesinos, agricultores, trabajadores informales, obreros? ¿Por qué? Pues yo les ubicaría en la clase social media, ya que ellos son los que producen, los que cosechan, los que venden sus productos para mandarnos a cada hogar, a cada familia que tenemos en el Ecuador. Deberían estar en la clase media. Los dueños de empresas, políticos, banqueros, ¿a qué clase social pertenecen? A la clase social alta, ya ¿Por que qué? ellos son los que tienen más bienes, más dinero, entonces creo que son los que están superiores a nosotros. Muchas gracias y gracias por su atención. Esto ha sido por todo.
Buenos días con todos, mi nombre es Sonia Suárez de la carrera Gestión de la Información Gerencial, estudiante de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en el cual realizaremos una entrevista a un miembro de nuestra familia. Buenos días con todos, mi nombre es Edwin Suárez. En este día estoy aquí para responder algunas preguntas. Ya. Realizaremos varias preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es para usted la identidad cultural? La identidad cultural sería lo que nos identifica a todos, o sea, cómo nos vestimos, cómo celebramos nuestras fiestas o cómo nos expresamos. Ya. Continuando con la entrevista, la segunda pregunta nos da a conocer en qué grupo racial se identifica: blanco, negro, mestizo, indígena, montubio. Mestizo. ¿Por qué? Porque es la mezcla de españoles y indígenas. Ya. La tercera es, ¿usted cree que la llegada de los españoles a América agregó nuevas costumbres y tradiciones culturales? ¿Puede dar un ejemplo de esto? Una costumbre sería que nos enseñaron a escribir y leer, y también sería una costumbre sería la religión. Ya. ¿Qué costumbres de nuestros aborígenes permanecen vigentes en la actualidad y cuáles se practican en nuestra familia? Los que se han conservado constantemente por los años sería la cultura, la etnia y la forma o la vestimenta de uno. Ya. La pregunta 5. ¿Usted considera que las tradiciones culturales de los ecuatorianos son respetadas por sus habitantes y difundidas a las nuevas generaciones? ¿Y por qué? Sí, en el Ecuador es un país multidiverso donde respetamos la tradición de cada región o cualquier región del país. Y también difundimos la tradición, fiesta, culturas, lo que tenemos aquí por medio de teatros, fiestas o cosas así. La pregunta 6. ¿Conoce sobre los derechos que el Estado ecuatoriano garantiza a los pueblos o comunidades indígenas, por ejemplo? Sí, los derechos de cada pueblo son, ¿cómo se diría? Son respetados y también tienen un claro espacio en la sociedad. 7. ¿Considera que las clases sociales diferencian al ingreso económico familiar y a qué clase social pertenece? ¿Alta, media, media baja o baja? ¿Cómo se diría? La economía no distingue en qué clase social estemos, sino que cómo llevemos la economía cada uno depende de cada uno. Y bueno, yo me consideraría en la economía media. La pregunta 8. ¿En qué clase social ubicaría a los campesinos, agrícolas, trabajadores informales y obreros? No tendría ni clase social porque todos somos iguales, ¿no? Además que los indígenas nos proveen de alimentos, y también que son los que nos proveen la ganadería, la agricultura para diferentes partes de la región del Ecuador. La 9. ¿A los dueños de empresas, políticos, banqueros, a qué clase social pertenecen? Bueno, ellos, la clase social sería de la política, ¿no? Porque ellos son jefes, gerentes y así, porque son estudiados y todo eso. ¿Nos puede decir la clase, qué clase? ¿La alta, la media baja o la baja? Yo podría decirse que alta.
Muchas gracias. Esta fue la entrevista realizada por un miembro de mi familia y gracias por su atención.